bienvenido. Ok. Si quieres parar tantito la grabación, a ver, déjame dar unos anuncios para no terminar. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Ok, ¿puede ver mi diapositiva? Gracias Abel. Ok, miren hermanos, ahora sí. Miren hermanos, pónganme atención. ¿Verdad? Vamos a tratar de guardar silencio para que todos escuchemos. Porque si ustedes hablan y yo hablo, pues... Ok, Génesis capítulo 35. Vamos a orar. Señor, ayúdame en esta mañana. Ruego de tu ayuda para poder explicar este pasaje y aplicarlo lo más responsablemente posible. Este es el pasaje, creo, de los pasajes que están finalizando las escenas de la vida de Jacob. Te ruego que nos des gracia y me des gracia de nuevo para explicar un poquito del tema, de lo que está tratando de intentar Moisés en esta narrativa. Ayúdanos, por favor, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Ok, bien hermanos, le puse a este capítulo como título, respondiendo a un Dios confiable, respondiendo a un Dios confiable. Hermanos, Génesis 35, no lo vamos a leer, en esta ocasión no lo vamos a leer de corrido, ¿verdad? Nada más quiero enfatizar unas cositas. Describe casi las últimas escenas en la vida de Jacob. Hermanos, de aquí en adelante, él tendrá un rol menor, ya que la historia de su familia continúa en capítulo 37 por José, ¿ok? El siguiente capítulo 36, es toda una genealogía de Jacob, de Esaú, ¿ok? Ahora, hermanos, quiero ser muy honesto con usted. Capítulo 36 es la palabra de Dios, ¿amén? Tiene muchos nombres, tiene muchas ciudades, ¿ok? Aquí está yo como pastor honesto. Yo no voy a predicar ni sacar cosas ocultas de donde no hay cosas. ¿Sí me explico? Entonces, yo no quiero agarrar el capítulo 36 y decirle que hay cosas misteriosas en los nombres, en los lugares. No. Vamos a mencionarlos, probablemente los vamos a leer, pero el capítulo 36 es de nuevo, nada más son detalles históricos importantes de toda la narrativa, ¿ok? Como tal, no es una narrativa, no hay diálogos, no hay una escena en movimiento. Entonces, y el siguiente capítulo, de nuevo, el capítulo 37, hermanos, es donde comienza ahora la historia por la vida de José, ¿verdad? Que probablemente es la que más conocemos. Además, si usted vio la película del príncipe de Egipto, ¿verdad? Es la historia de José, Ahora, hermanos, Moisés dedica varios capítulos a la vida de Jacob después de la vida de Abraham. Hermanos, ¿verdad? En Génesis, Moisés dedicó muchos capítulos en la vida de Abraham. Y después de Abraham, hermanos, dedica muchos capítulos en la vida de Jacob. Ahora, hermanos, el capítulo anterior, que dijimos que tiene mucha relación con este capítulo, ¿qué debe hacer Jacob después del incidente con su hija? Acuérdese que el texto deja dudoso si fue una violación en el sentido técnico que nosotros entendemos una violación, ¿verdad? Una relación sexual en contra de la voluntad, ¿verdad? La Biblia no tiene un término explícito hebreo para hablar de eso. Probablemente fue de nuevo, la escena se recrea en, ¿verdad? Una fiesta donde hay un niño rico que seduce a una mujer y la toma, ¿verdad? Y se acuesta con ella, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe hacer Jacob después de este incidente con su hija? Ahora, no nada más del incidente con su hija. ¿Qué debe hacer Jacob después de la sanguinaria respuesta de sus hijos? ¿Se acuerda? O sea, una sanguinaria respuesta de sus hijos. Ahora, hermanos, aunque todo trató con Dina y sus hijos, esto es parte de la vida de Jacob. Hermanos, dijimos, el capítulo 34 de Génesis nos enseña lo que hace una fe lenta, una fe pasiva, una fe indiferente. Hermanos, el capítulo 34 nos enseña los estragos del letargo espiritual. Hermanos, si no tomamos en serio al Señor
y no tomamos en serio su palabra, su plan y su propósito, desastres pueden pasar, hermanos. Y no porque Jacob estaba buscando al mundo, simplemente porque el mundo, hermanos, el mundo es malo y el mundo sigue con su maldad. Hermanos, muchos pensamos que el cristiano se gana las cosas malas simplemente por estar metido en las cosas malas, pero simplemente no hacer nada y estar pasivos, indiferentes, también es dejar que el mundo avance, como vemos aquí. Entonces, en este incidente, ahora, mire por favor aquí, porque esta es la pregunta, ¿qué debe hacer? Y Génesis va a explicar, ¿verdad?, la respuesta, Génesis 35. Ahora, mire por favor todo lo que hemos recorrido de la vida de Jacob. La vida de Jacob comienza en el capítulo 25, cuando Jacob compra la primogenitura que Esaú despreció. ¿Se acuerda? Ahí es donde lo vemos por primera vez. En Génesis 27 vemos a Jacob roba la bendición de Esaú. Hermanos, ahí comienza el conflicto de toda su vida, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ese capítulo es muy intrigante porque tiene un plan terrible, ¿verdad? Un plan terrible, engañar a su papá, ¿verdad? Con carne que no era, ¿verdad? Llevándole cabrito en lugar de venado, poniéndose pieles para ver que era velludo. O sea, hermanos, pero de nuevo, vemos que la necedad del corazón puede llegarnos a nublar la vista y la razón. Hermanos, nuestra necedad puede obligarnos, y es lo que vemos en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 28, este es muy clave. Dios encuentra a Jacob y promete bendecirlo en Betel. Este es un pasaje clave que vamos a ver hoy. Jacob es engañado, versículo 29, por Labán al entregarle a Lea por esposa. ¿Se acuerda, verdad? Ahí le dan a otra mujer. Génesis capítulo 30, Jacob y Raquel y Lea pelean por lo que no pueden conseguir, ¿se acuerda? Jacob quería el amor de Raquel. Raquel quería hijos y Lea quería el amor de Jacob y nadie consiguió lo que quería. Nadie consiguió lo que quería. Y se acuerda, es este capítulo donde las esposas están usando a Jacob de que hoy tú conmigo, y Jacob así como que, pues bueno. ¿Me acuerda? No hay ninguna acción ni ningún diálogo de Jacob. Hasta las siervas, ¿verdad? Ok, ahora, Génesis capítulo 31. ¿Se acuerda? Dios le habla a Jacob y le pide que regrese a Betel. Por lo tanto, huye, de Labán con sus esposas, hijos y posesiones. Génesis capítulo 32, Jacob enfrenta su mayor temor, que es Esaú, y Dios se encuentra con él en Peniel para transformarlo. Hermanos, todo lo que Jacob ha enfrentado antes del capítulo 32 nos muestra la necesidad de conocer a Dios. Hermanos, aunque es hijo de Abraham, aunque es hijo de Isaac, y todos aquellos hombres conocieron a Dios, hermanos, el encuentro con Dios es personal. Hermano, mi abuelita podía tener una fe inmensa. Mi mamá y mi papá pudieran haber tenido una fe inmensa. Pero es responsabilidad de cada uno tener una fe personal con Dios. Y este es el asunto aquí. Génesis capítulo 33, Jacob y Esaú tienen una reconciliación dudosa. ¿Se acuerda que vimos ahí? ¿Verdad? Y luego, Génesis 34, Dina es engañada y abusada, por lo que sus hijos se vengan en medio de la pasividad de Jacob. Nuevamente. Hermanos, Génesis 35 tiene 4 escenas. Dios le pide regresar en Betel. Dios le recuerda su pacto y le bendice. El nacimiento de Benjamín y muerte de Raquel. Los hijos de Jacob. Y la muerte, ahí hermanos puse de Esaú, era la muerte de Isaac. Perdónenme, la muerte de Isaac. Ahora hermanos, acompáñenme por favor, vamos a leer unos versículos del capítulo 35. Ok, por favor, miren la primera escena, Génesis capítulo 35, ahí en sus Biblias. Dijo Dios a Jacob, Génesis 35:1, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos.
y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Y ahí, hermanos, tenemos la primera escena. Ahora, hermanos, aquí está nuestra pregunta. ¿Por qué Betel es tan importante? ¿Por qué Betel es tan importante? Hermanos, el narrativo comienza con la palabra de Dios. Y de nuevo, por favor, mantenga eso en mente. Comienza con la palabra de Dios. Dios hablándole a Jacob, Dios diciéndole, por favor, regresa y súbete a Betel. Sube a Betel. Y luego dice, haz un altar al Dios que te, ¿qué? Que te apareció. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan importante o qué tan importante ha sido la palabra de Dios? Hermanos, es la palabra de Dios, es el Dios que habla, el que ha dirigido y ayudado a Jacob. En Génesis capítulo 31, cuando Jacob estaba, hermanos, ¿se acuerda? Con su suegro, cuando su suegro había abusado y cambiado y hecho todo, es Dios quien le tiene que decir a Jacob, vuélvete a tu tierra. Es Dios quien le dice, por favor, yo soy el Dios de, y mire cómo se menciona, yo soy el Dios de ¿qué? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde tú me hiciste un voto, levántate ahora, sal a esta tierra, vete a Betel. Hermanos, es la palabra de Dios la que ha sido importante en la vida de los patriarcas. Ahora, hermanos, ¿quién es ese Dios y por qué es tan importante? ¿Por qué Dios le dice, hey, ve al Dios de Betel, ve y haz un altar al Dios de Betel? ¿Por qué es tan importante? Bueno, recuerde, este es lo que Dios dijo en el encuentro con Jacob. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Ahora, note que no dice tu Dios. Dice, soy el Dios de ¿qué? De Abraham y soy el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, lo que he señalado con amarillo, hablando de tierra, descendencia y la bendición de las familias de la tierra. No dice aquí judíos solamente, dice que todas las familias de la tierra. Hermanos, estas son cosas que Dios le había prometido a Abraham, estas son cosas que Dios le había prometido a Isaac, y ahora son cosas que Dios le está prometiendo a Jacob. ¿Ok? Dios le está repitiendo las promesas. Ahora, hermanos, otro detalle interesante en el plan de Dios. Jacob no debería ser el heredero. ¿Por qué? Porque no es el primogénito. ¿Quién es el primogénito? ¿Se acuerda? Dios aquí hizo algo muy diferente. Él escogió al menor y no al ¿qué? Hermanos, el plan de Dios, de nuevo, el plan de Dios se cumple conforme Dios quiere. Y aquí, ¿verdad? Dios hizo algo. Dios continuó su plan por medio del menor y no del mayor. Ahora, hermanos, el libro de Romanos nos dijo, no porque el menor fuera mejor que el mayor. Los dos eran malos. Y los dos eran terribles. Es porque Dios así usa su plan. Así Dios quiere llevar a cabo su plan. Entonces, ahora, note aquí qué más. Dios le dijo, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres
y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, hermano, una pregunta muy importante en toda esta narrativa es: ¿cómo sé que este Dios es verdadero? Hermanos, ¿cómo sé que este Dios es verdadero? Hermanos, una prueba que podemos hacerle a cualquier Dios. El Dios verdadero es capaz de cumplir lo que promete. Hermanos, el Dios verdadero es capaz de cumplir lo que promete. Algo que va a enfatizar, hermanos, toda la Escritura es la capacidad de Dios de obrar, de controlar la historia conforme Él lo dice. Él lo dice. Hermanos, el Dios verdadero es capaz de cumplir lo que promete. El Dios verdadero es capaz. Ahora, hermanos, vemos cómo responde o cómo respondió Jacob. Miren lo que dijo Jacob. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, mire la última frase. Jehová será mi Dios. Ahora, hermanos, él está diciendo, ¿ok? Básicamente está diciendo, si cumples lo que dices, ¿tú vas a hacer qué? Vas a ser mi Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué Betel es tan importante? ¿Por qué Betel es tan importante? De nuevo, porque Dios está cumpliendo. ¿Sí o no? Porque Dios está cumpliendo. Y ahorita vamos a ver. Ahora, mire por favor de nuevo, ¿qué revelan las acciones de Jacob en capítulo 35? ¿Qué revelan las acciones de Jacob? Primero, versículo 2, Dios es un Dios celoso que no permite que sus hijos amen a otra cosa o personas más que a Él. Una de las cosas que está haciendo Jacob ahí es que, hermanos, está a ver, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros. Hermanos, ahora, esos dioses ajenos, ¿qué son esos dioses ajenos? ¿Y quién tiene esos dioses ajenos? Probablemente, no, acuérdense que está hablando con su familia. Hermanos, este es Jacob yendo con sus esposas, este es Jacob yendo con sus hijos, y probablemente también, ¿qué? La multitud que habían capturado de Siquem. Y entonces lo que hace Jacob es, escucha la palabra de Dios, Dios le dice, vete a Betel. Y entonces, hermanos, aquí Jacob entiende que tiene que obedecer a Dios y que tiene que responder a Dios. Y la primera cosa que hace es, le dice a toda su familia, hey, quítense todos los dioses. Ahora, hermanos, como vimos aquí, hermanos, no somos diferentes de aquellas personas. A veces nosotros, ¿verdad? En el año 2024 nos sentimos muy avanzados, ¿verdad? Y pensamos, nosotros idolatría, nosotros idólatras, no hombre, ¿verdad? Y pensamos de la gente, ay, idólatra, ay, sí, está inclinándose a inclinándose a un muñeco, un mono. Pero hermanos, los cristianos también son bien supersticiosos. Los cristianos son bien supersticiosos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le dice el hermano Isaac? Muchos, yo tengo una Biblia en la entrada de la casa. ¿Para qué? Para que jale la bendición de Dios, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad? No, es que la Biblia, o no, ¿verdad? No, yo tengo una foto de mi familia que me acompaña, ¿verdad? Y ellos me protegen y me cuidan, ¿verdad? O no, este reloj de mi papá, no, este reloj. Y somos supersticiosos, pensando que cosas nos cuidan. Hermanos, somos supersticiosos pensando que ritos nos cuidan, acciones nos cuidan. Y muchas veces tenemos nuestro corazón en otras cosas, de nuevo, y no necesitan ser medios malos, pero somos muy supersticiosos. Y a veces llegamos a ser idólatras, ¿sí o no?
Lo que está diciendo ahora, hermanos, no sabemos qué dioses tenía, no sabemos cómo eran. Simplemente Jacob está reconociendo, Dios es un Dios celoso. No podemos llevarnos eso. Lo que traigan, no lo podemos llevar, porque Dios es un Dios celoso. Dios requiere obediencia, hermanos, como la respuesta apropiada a sus bendiciones. Versículo 3. Ay, perdón, cerré mi Biblia sin querer. Génesis 35:3. Subamos, levantémonos y subamos, ¿qué? A Betel. Hermanos, ahora, hermanos, Dios quiere una obediencia que venga porque le amamos. No quiere una obediencia que venga después del desastre. Hermanos, tristemente, a veces somos como Jacob, que ya que pasó algo difícil y trágico en nuestra vida, ahora sí estamos dispuestos a obedecer. Hermanos, Dios requiere obediencia como la respuesta apropiada a sus bendiciones. La obediencia interna va seguida de la evidencia externa, ¿verdad? Y dice que le dieron todo. Es más, dice que le dieron los zarcillos que estaban en sus orejas. Y de nuevo, muy interesante, hermanos, ¿y los aretes qué? Los aretes que, de nuevo, probablemente esos eran indicaciones supersticiosas. A lo mejor dentro de su familia o de las personas tenían algún amuleto que los acompañaba. ¿Verdad? Bueno. Y por último, Dios cuida y protege a pesar de lo que no merecemos. ¿Se acuerda? Uno de los miedos de Jacob por lo que hicieron sus hijos es que los pueblos nos van a matar. Los pueblos nos van a matar. Ustedes acaban de terminar con una ciudad. Todas las ciudades se van a dar cuenta que ustedes son sanguinarios, que ustedes son así, nos van a matar. Pero lo que Dios hace como respuesta es protege. Hermanos, a pesar de lo que no lo merecen. Jacob no lo merece, sus hijos no lo merecen, pero Dios los está cuidando. Hermanos, Dios los estaba cuidando. Ahora, al llegar a Betel, ¿qué hace Jacob al llegar a Betel? Versículo 6 en adelante. Dice, hermanos, mire aquí, y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un lugar, y llamó el lugar el Betel. ¿Se acuerda? Y esto significa el Dios de Betel, el Dios de Betel. Y de nuevo, porque ahí le había aparecido cuando huía de su hermano. Ahora, último detalle aquí. Menciona a Débora, hermanos, ¿verdad? La mujer que acompañaba a Rebeca. ¿Se acuerda? Su mamá. ¿Por qué no menciona a su mamá? ¿Qué tiene que ver la nodriza, la mujer que acompañaba a su mamá? Hermanos, probablemente Débora fue enviada para anunciar la muerte de Rebeca. Y mientras estaba con Jacob, murió también. Hermanos, qué triste que la mamá que quería la bendición, ¿se acuerda quién fue la que movió el asunto ahí? Cuando robó la primogenitura. La mamá, Rebeca. Le dijo, tú hijo, hazme caso, y que tú hazme caso, y que tú hazme caso. Mamá, que es... Mira, que me hagas caso, pues. Sí, sí. Sí, hermana, porque el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Entonces, ahora, hermanos, reflexión y aplicación de esta parte. La importancia de Betel, hermanos, demuestra la confiabilidad de la palabra de Dios. Hermanos, Dios hizo exactamente lo que Él prometió. ¿Por qué quería Dios ir a Betel? ¿Por qué Dios estaba tan interesado? ¿Qué había en Betel? ¿Por qué? Porque Dios quería que recordara que Él hizo todo lo que prometió. Porque Dios le prometió tierra, Dios le prometió descendencia, y Dios prometió que lo iba a cuidar. Y Él tiene esposas, y Él tiene ganado, y Él tiene todas esas riquezas, no porque es muy trucha. Tiene todo eso porque Dios ha cumplido lo que Él ha prometido. Ahora, hermanos, ¿pero qué faltaba? ¿Qué faltaba? Que Jacob hiciera lo que había prometido y abrazara completamente al Dios de ¿qué? De sus padres.
Hermanos, faltaba que Jacob, ¿verdad?, abrazara al Dios de sus padres. Hermanos, ¿qué probablemente revela esto? Además de ilustrar un hombre de fe lenta, pasiva e indiferente, Jacob también ilustra un hombre de doble ánimo. Hermanos, nada va a hacer daño a nuestro cristianismo con ser personas de doble ánimo. Por un rato sí, un rato no. Hermanos, que estamos dudosos y lentos en abrazar completamente al Dios verdadero. Hermanos, Dios, yo creo que en más de una ocasión nos ha demostrado que es el Dios verdadero. Dios nos ha demostrado en más de una ocasión que es el Dios verdadero, pero todavía nos cuesta obedecerlo. Todavía nos cuesta seguirlo, todavía nos cuesta buscarlo. Y esto es lo que ilustra Jacob, hermanos. Y no somos diferentes de Jacob. Y no somos diferentes que Jacob porque Dios le ha bendecido, Dios le ha ayudado. Pero muchas veces nosotros somos los lentos, nosotros somos los indiferentes, nosotros somos los desobedientes. Y la razón que quiere de Betel es para decirle, yo he cumplido y falta que tú respondas. Falta que tú respondas. Y entonces, hermanos, después de esta escena, tenemos la otra escena importante. Dios reafirma su pacto y sus promesas. Mire aquí, por favor. La palabra de Dios nuevamente viene a Jacob. Dios le recuerda, versículo 10, que ya no se llamará su nombre Jacob, sino Israel. Mire lo que dice ahí. Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Se acuerda? Israel significa Dios pelea, Dios vence. ¿Okay? Dios pelea, Dios vence. Luego también le dice, hermanos, el Dios todopoderoso, El Shaddai, le recuerda su promesa de descendencia, incluso de reyes. Dice, yo soy el Dios omnipotente. Esa es la palabra El Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán ¿de qué? De tus lomos. Dios de nuevo le recuerda la promesa de la tierra. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y por último, Dios asciende como una muestra de su presencia visible. Esto es en el texto hebreo es muy interesante porque da la idea, el versículo 3, hermanos, como que Dios sube y Jacob lo ve. Y es así como que, o sea, Dios ha estado con él, su presencia como lo estuvo con Abraham en Génesis capítulo 17. En Génesis capítulo 17. Ahora, hermanos, ¿cómo respondió Jacob a sus promesas? Mire aquí, por favor. Jacob, versículo 24, hace una marca visible para recordarse que Yahweh es un Dios que habla. Mire versículo 14. Y Jehová erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Mire, por favor, le vuelve a llamar a ese lugar Betel. Mire versículo 15, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y nuevamente repite, aquel lugar donde Dios había hablado. Hermanos, las dos escenas enfatizan la palabra de Dios. Este es el Dios que me habló. Este es el Dios que me habló. Ahora, hermanos, para nosotros, eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Dos cosas. No podemos confiar en un Dios que no cumple su palabra. Hermanos, Dios está muy comprometido con su palabra. Y hermanos, el reto constante de la Biblia, el reto honesto de la Biblia, es que no podemos confiar en un Dios que no cumple su palabra. El reto de Dios, usted ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el reto de Dios para con los otros dioses es, a ver, díganme qué otros dioses han anunciado lo que va a venir en el futuro y se cumple así como dicen ellos. Hermanos, el reto de nuestros días es, a ver, qué vidente tiene
la especificidad que Dios tiene en su palabra. ¿Se acuerda? Nostradamus predijo el 9/11. ¿Lo predijo? O sea, la lectura de las cartas, el café, ¿pueden predecir? El reto constante que Dios hace, hermanos, este no es un reto que nosotros hacemos, pero el reto constante que Dios hace es, no podemos confiar en un Dios que no cumple su palabra. Hermanos, ¿se acuerda cuando Elías retó a los 400 profetas de Baal? ¿Por qué los retó? ¿Pero por qué los retó? ¿Pero porque Elías tenía el poder? A ver, ¿por qué no hacemos eso nosotros hoy en día? A ver, el Dios que responda. Porque, hermanos, porque llueva, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos hoy en día? ¿Por qué? Porque Elías hizo eso, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Cuando ya dejaron los 400, Elías agarra y Elías ora de esta manera: Señor, por favor, contéstame por fuego, para que esta gente sepa que tú me has mandado, que por tu palabra, que por tu boca, que porque tú me dijiste, es que estoy haciendo. Hermanos, Elías no se aventó ese reto como un hombre valiente, ¿verdad? De que no, yo les voy a demostrar. No, Elías hizo eso por la palabra de Dios. Y tras, hermanos. Y le aumentó un plus, ¿se acuerda? Échenle agua. Échenle otra. Échenle 7 de agua. Hermanos, y por último, si no cumple su palabra, no es Dios. Entonces sí hay entes que hablen. ¿Cómo? Entonces sí hay entes que hablen. Entes. Pero, ¿qué se que refiere? hablen, que puedan decirle a alguien algo, que Dios y Dios. O sea, la Biblia los describe como demonios, o falsos profetas, o espíritus engañadores. Hermanos, si no se cumple su palabra, no es Dios. El reto para nosotros, hermanos, el reto para nosotros es, como lo dije, respondiendo a un Dios confiable. Hermanos, Dios cumplió su palabra en cada cosa que le dijo a Jacob. Dios ha cumplido, hermanos. Ahora, este es el reto para nosotros. Los cristianos tenemos una imagen y tenemos un concepto de Dios que muchas veces no viene de su palabra. Hermanos, muchas veces, de nuevo, y tenemos que luchar. Muchas veces el Dios que está en nuestra mente es el Dios que ha venido a lo mejor de amigos, familiares, aún la propia familia, pero no necesariamente es el Dios de la palabra. Y a veces, hermanos, nuestro cristianismo está tan obscurecido por tantas cosas, menos la palabra. Cuando lo más importante que Dios quiere es que lo conozcamos a través de la palabra, porque de nuevo, no puede confiar en un Dios que no cumple su palabra, y si no cumple su palabra, ¿qué? No es Dios. Y esto es lo que ha sido enfático en la vida de Jacob. Dios le ha demostrado, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué a fuerzas quería que fuera a Betel? Porque quería demostrarle que él ha cumplido cada cosa que ha dicho. Y que de nuevo, hermanos, si Dios cumple su palabra, si Él es capaz de cumplir su palabra, entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Obedecerle. Necesitamos confiar en el Dios que cumple su palabra. En el Dios que cumple su palabra. Hermanos, y este es el punto importante de los patriarcas. Por favor, recuerde, cuando vamos a Hebreos 11 y cuando habla de los patriarcas, hermanos, por favor, no piensen los patriarcas como que hombres que fueron superhombres, que tuvieron una fe enorme. Lo importante fue Dios y lo importante fue su palabra. Era Dios y su palabra. Dios y su palabra. Hermanos, esa es la cosa más importante.
Esa es la razón por la que nos reunimos aquí. Hermanos, el esfuerzo, de nuevo, mi esfuerzo como pastor y predicador es hacer todo lo que pueda para darles la palabra de Dios. Bajo la premisa esta, hermanos. Esta es la premisa. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán ¿qué? Mayor condenación. Hermanos, este es el temor, este debe ser el temor de cada pastor y predicador. Si dice algo que Dios no dijo, agárrese. Si está diciendo algo que Dios no dijo, agárrese. Porque Dios se indigna con aquellos que hablan su palabra y Él no dijo nada. Por eso es importante, ahora, por eso es importante ser creyentes de un Dios que cumple su palabra. Hermano, eso es lo importante. Por eso enfatizamos tanto y por eso estudiamos la palabra. Tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios que se comunica, tenemos un Dios que es confiable. Y el reto constante es, si no cumple su palabra, no es Dios. No es Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, ayúdanos y danos gracia. Lo que vemos en esta última escena en la vida de Jacob es un Dios que es bien confiable. Que así como le dijo a Jacob que lo iba a cuidar y lo iba a bendecir, y cumplió, Dios espera que también Él se entregue a ese Dios. Señor, tenemos que confesar que muchas veces somos como esas personas que describe Santiago, personas de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Es una persona que quiere, entre que quiere a Dios, entre que quiere las bendiciones de Dios, pero no es capaz de obedecer y confiar en Dios. Como que experimenta sus bendiciones, pero por otro lado es no obedecer y cumplir sus votos y compromisos que ha hecho. Y muchas veces hemos sido así. Padre, ayúdanos, por favor, en responder a un Dios que es confiable. Señor, tú has cumplido tu palabra. Señor, tú trajiste al Señor Jesucristo conforme tu palabra. Fue muerto y crucificado conforme a tu palabra. Resucitó al tercer día conforme a tu palabra. Se ha sentado en el trono de Dios conforme a tu palabra. Ha derramado el Espíritu Santo conforme a tu palabra. Y nos ha extendido la salvación a todos los gentiles conforme a tu palabra. Y un día regresará conforme a tu palabra. El reto de nosotros, Señor, es vivir vidas y responder al Dios que ha cumplido su palabra, que nos ha indicado la manera en que debemos servirle y debemos vivir en su palabra. Yo te ruego que nos hagas más hombres y mujeres de la palabra de Dios. Señor, de nuevo, muchas veces tenemos un concepto muy ofensivo de ti, porque el Dios de nuestras mentes es un Dios de cualquier lado menos de la palabra. A veces los cristianos pensamos que Dios es caprichoso. A veces pensamos que Dios se ríe de nuestro sufrimiento. A veces pensamos que tenemos un Dios inactivo que se está echando un coquito allá arriba en el cielo. Cuando tenemos un Dios tan activamente involucrado, trayendo su reino a este mundo y cuidando y viendo y vigilando a sus hijos. Señor, ayúdanos a estar más saturados de tu palabra. De modo, Señor, que nos afecte en nuestra vida, en nuestro caminar delante de ti. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén.